Paz y bien, en este 29 de julio, día de celebrar a Santa Marta. Marta de Betania es hermana de María y Lázaro. Marta es patrona de las cocineras, amas de casa, hoteleros y hermanas de la caridad. Es a ella a quien el Señor le dirá, como nos narra hoy el Evangelio: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o más bien de una sola. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Pero antes de ir al Evangelio, en la primera lectura, hoy terminamos el libro del Éxodo, y lo hacemos con una mirada esperanzadora, pues Dios está cercano a su pueblo, lo acompaña en su camino a través del desierto. Y Moisés manda construir lo que aquí se llama el santuario, que no es todavía el templo, naturalmente, aunque el lenguaje parece como si quisiera adelantar sus características. Y esta tienda, a veces envuelta en una nube misteriosa, será el punto de referencia continuo de la presencia de Dios a su pueblo. Contiene el Arca de la Alianza, con el documento en el que constan las cláusulas de la ley. Pero es una tienda desmontable y peregrina. Cuando el pueblo levantaba el campamento para recorrer una etapa más de su marcha por el desierto hacia la tierra prometida, Dios también caminaba con ellos y manifestaba su presencia por medio de una nube de día y una columna de fuego de noche. Y ahora sí, en el Evangelio escuchamos el capítulo 10 de San Lucas, por la memoria de Santa Marta, y se trata de la escena más conocida de la historia entre Marta y María. Y Jesús, que sabe tomarse un descanso y es capaz de amistad, se hospeda en casa de ellas. Y las dos hermanas, que son de temperamento distinto, adopta cada una actitud diferente. Una escucha atentamente al huésped, como buen discípulo, mientras que otra prepara la comida para atenderlo lo mejor posible. Y Marta, que en el Evangelio de Juan aparecía orando a Jesús y confesando su fe en él, aquí aparece como una buena ama de casa, atendiendo al servicio de los demás. Pero cuando se queja porque su hermana no le ayuda en su casa, Jesús le dirige una suave reprimenda. Porque no es importante ocuparse de tantas cosas. Más bien Jesús alaba la actitud de quien sabe apreciar su presencia en casa y escuchar su palabra. Al final, seguramente siguió una comida relajada con una conversación amistosa. Marta nos da un buen ejemplo de hospitalidad y de delicadeza familiar. Más tarde, aparece de nuevo sirviendo a la mesa, 6 días antes de la Pascua, en la comida festiva que siguió a la resurrección de Lázaro. Y no hay que ver en su actitud un símbolo de la vida activa o del apostolado en contraposición a la vida contemplativa o de oración. Ambas posturas, vida apostólica y vida orante, deberíamos de conjugar: el apostolado y la oración. A veces, Jesús nos recomienda claramente la caridad, el servicio a los demás, como en la parábola del buen samaritano. Pero otras, como hoy, destaca la actitud de fe y de escucha, relativizando las preocupaciones materiales y centrándose en lo esencial, que son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son sus mejores discípulos. Todos tendríamos que ser como Marta y María. Como Marta, deberíamos de tener detalles concretos de atención a los demás. Y como María, no descuidar la oración, la meditación, la escucha atenta de la palabra de Dios. Algunos tal vez descuidan la caridad, refugiándose en la oración y olvidando la ayuda a los demás.
Otros, por el contrario, descuidan la oración. Están excesivamente dedicados a la actividad externa. Y necesitamos ambas cosas, la caridad y la oración, la servicialidad y la pausa meditativa. Son como las dos manos de nuestro obrar y como los dos ojos de nuestra cara. Así como Jesús se dedicó completamente al servicio de los demás, pero que buscaba momentos de oración comunitaria y de oración personal. Y como la Virgen María, que supo entonar la oración del Magnificat a Dios y a la vez echar una mano a su prima Isabel en las labores de la casa. Y es que la oración sin caridad o la caridad sin la oración son modos incompletos de entender el seguimiento de Cristo. Todos debemos ser hospitalarios y orantes, Marta y María a la vez. Y en concreto, para practicar la lección que nos da Santa Marta, es la hospitalidad y el servicio a los demás, no hace falta que Jesús se haga visiblemente presente en nuestra casa. En el lugar de Jesús, tenemos ahora a las personas que viven con nosotros, porque Jesús nos dice: cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.